Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, gracias por estar ahí, fieles a esta cita con el Señor Jesús. Y siempre les digo, citamos las Escrituras y el Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos recuerda todas estas cosas. Por eso vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él revelándonos su palabra para este día, para seguir avivados, vivos espiritualmente y no adormecidos. Recuerden que ese es un propósito para este año que el Señor nos ha regalado, vivir en Cristo, vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque sin tu palabra estaríamos perdidos. Estaríamos, Señor, bendito Dios, Padre, adormecidos, pero gracias porque tu obrar en la persona de tu Espíritu Santo, en nuestro ser interior y mediante la palabra que llega a nuestra mente y que la dejemos bajar a nuestro corazón y que la hablemos, que la vivamos, Padre. Yo pido por ese genuino y sincero avivamiento de tus hijos, de tus hijas, a vivir conforme a tu voluntad en este tiempo. Por eso estamos acá, Señor, pidiéndote esa guía y conociendo de tu palabra para llevar a la práctica. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por cuidarnos y gracias por proveernos, porque tú tienes cuidado de nosotros y tú nada te toma por sorpresa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, continuamos. Recuerde que es de bendición siempre y siempre va a ser para edificación de nuestras vidas la palabra de Dios. Y estamos trabajando la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 5, y hoy nos corresponde leer los versículos 12 y 13. Vamos a leerlos y los leo para ustedes en el nombre de Jesús. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Mira, a mí siempre la palabra de Dios siempre me retumba en la cabeza y más en estos tiempos en cuando muchas familias están reunidas y más en estos tiempos en que usted pueda estar solo en casa, es decir, en toda circunstancia, en toda situación, en toda ocasión necesitamos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo está dándoles acá ya unas instrucciones finales después de haberles contado de la venida del Señor, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, después de haber notado todo este repaso de escatología que trabajamos desde los versículos 13 hasta, desde los versículos 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y él nos dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Entonces, él está pidiendo el respeto hacia esas personas, que lo valoremos hacia esas personas que pues ocupan parte de su tiempo para dirigirnos, para darnos a conocer qué dice la palabra de Dios en todos los temas y aspectos de nuestra vida. Que valoremos no solamente a esas personas, permítanme proponerles hoy eso, a esas personas que el Señor ha escogido para que podamos exponer la palabra de Dios, sino que valoremos precisamente la palabra de Dios. Permítanme ir un poco más allá y que la tengamos en cuenta, porque la palabra de Dios siempre será una guía a nuestras vidas, como hemos estado repitiendo estos días, y ese versículo del Salmo de que lámpara, señores, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Mi pregunta es hoy, permítanme hacerles esta pregunta. Estamos en estos tiempos y vamos guiando nuestra vida conforme dice la palabra de Dios. Si bien es cierto que Él nos manda acá claramente a que tengamos el respeto y valoremos a las personas quienes nos guían de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y a veces no nos gusta lo que nos dicen. Ejemplo, no os unáis en yugo desigual, y si la niña está enamorada de un hombre que no es cristiano, pues eso no le va a caer bien. O por ejemplo, no tomemos atajos. A Dios no les gusta
A Dios no le gusta la unión libre, Dios bendice el matrimonio. Y nos toca que decir eso y a la gente no le cae bien. Estoy colocando ejemplos muy sencillos, pero tenemos que ser radicales conforme dice la palabra de Dios. No quiere decir que entonces ahora están condenados, no, sino que tengan cuidado con lo que dice la palabra de Dios. Y si ustedes y yo hemos recibido ese regalo de salvación, pues lo que nos corresponde es tener en alto valor lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Porque todo líder, todo pastor, vamos a ponerle un título por funciones, todo pastor tiene que guiar a su pueblo, a la gente que Dios ha puesto para que los pastoree conforme a la palabra de Dios, no conforme meramente a los gustos humanos. A veces nos va a incomodar y a veces desde nuestra perspectiva vamos a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso y queremos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a nuestro gusto. Y yo les quiero leer Proverbios 14:12. Y ese es el trabajo de un buen pastor. El buen pastor es el Señor. Y recuerden, el Señor es mi pastor. El Salmo 23 nos lo dice. Pero vamos a leer el Proverbios 14:12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y esa es la labor de un buen pastor. Es prepararse, estudiar la palabra de Dios y saberla transmitir en el amor en Cristo, pero siendo radical y siendo cimentado en la palabra de Dios y decirle, mi hermano, mi hermana, como lo hace aquí el apóstol Pablo, lo que tú estás haciendo, pues no está bien, porque no te va a conducir a bendición. Te van a traer ayes a tu vida. El versículo 13 dice, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y generalmente trayendo esta palabra a nuestros días, a nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, generalmente cuando nuestros padres nos disciplinaban, nos llamaban al orden, muchas veces tal vez bruscamente, tal vez no las maneras adecuadas, tal vez no las formas adecuadas, pero lo hacían pensando en nuestro bien. Y qué bueno que nosotros podamos tener la guía de la palabra de Dios. Y vuelvo e insisto, un pastor siempre tiene que dar la palabra de Dios es conforme el Señor la inspiró. Tiene que prepararse y estudiarla y darla en el contexto y revisarla en el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico. Y tenemos que mirar, cuando se trata del contexto, tenemos que leer todo el capítulo anterior, el capítulo después, el siguiente. Y tenemos que buscar también el mismo tema de qué dice la palabra de Dios sobre ese mismo tema, para que no vayamos a ser engañados. Necesitamos siempre vivir correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es tener en alta estima a estas personas que se esfuerzan por estudiar la palabra de Dios para transmitirla y que nosotros no la desechemos, sino que la tengamos en cuenta. Y dicen, vivan en paz unos con otros. La palabra de Dios dice que la paz es un resultado y es el resultado de la justicia. Y recuerden que siempre les he dicho, ¿qué es un justo? El que se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, la paz siempre va a venir después de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Muchas veces podremos ser señalados, cuestionados por decir qué dice la palabra de Dios y claramente no le va a caer bien a aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal de amor con Dios. Si se le dificulta a aquellos que han tenido un encuentro personal de amor con Dios, tener en cuenta qué dice la palabra. Pero nosotros, como esos llamados a exponer la palabra de Dios, que lo hagamos precisamente no con nuestros conceptos humanos, sino conforme está escrito en la palabra de Dios, como está escrito y contenido en la Biblia, que es palabra de Dios. Quiero cerrar este devocional con Lucas 6:39. Y nosotros, nuestro deber es hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Lucas 6:39 nos enseña algo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a aquella gente de ese tiempo. Y recuerden que Dios es un eterno presente. Y recuerden que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es Dios, pero no es el Padre. Entonces, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice, también les contó esta parábola. Recuerden, Lucas 6:39 dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, claramente tenemos que revisar que si lo que nos están diciendo está dentro del contexto bíblico y de las formas y de las maneras que el Señor inspiró la palabra de Dios. Porque muchas veces por acomodarnos y atraer personas y que les parezca bonito poder escuchar y poder llenar iglesias, pues terminamos corriendo las barreras de la moral. Y cuando yo digo esto, no quiere decir que los mensajes tienen que ser solamente moralistas, no.
Los mensajes deben ser cristocéntricos, bibliocéntricos. Y en eso debemos de esforzarnos como predicadores, como pastores, como guías de un pueblo. Y somos responsables delante de Dios que estamos transmitiendo a esas personas que nos están escuchando. Y por eso mi invitación es, siempre traslademos la palabra de Dios en el contexto de nuestra vida diaria. En cuanto dependa de nosotros, mantengámonos en paz y que de verdad busquemos la guía primeramente de Dios. Por eso yo ayer les hablaba, no es presentarle mi propósito a Dios, no, se trata de, Señor, revela tú, mi Señor, los propósitos para nuestra vida. Y el gran propósito que el Señor tiene para su iglesia es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y lo vamos logrando mediante el estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra definitivamente es la que nos da la luz. Y gracias porque tú eres la luz, Padre. Anteriormente, cuando estábamos en la oscuridad, nos disgustábamos cuando nos decían algo que hacíamos, que estaba mal. Inclusive nuestros padres nos amonestaban, nos disciplinaban, pero era por nuestro propio bien. Ahora, cuánto más no te voy a creer a ti, Padre, que he podido experimentar tu gran amor y recibir ese regalo de salvación que me conduce a vivir en santidad pegadito a ti. Sé, Padre, y todos mis hermanos en la fe que estamos escuchando, que fallamos, todos fallamos. Pero, Padre, acudimos a ti reconociendo que hemos fallado y lo que nos marca, Señor, que hemos fallado, que no hemos fallado, es tus sagradas escrituras, es tu palabra la que nos da esa lámpara a nuestros pies, la que alumbra nuestra vida. Y tú, mi Señor, en la persona del Espíritu Santo, eres quien nos muestra que hemos fallado. Pero yo pido, Señor, para que ninguno de los que nos conectemos a este devocional y lo escuchemos, hagamos oídos sordos a tu palabra, sino por el contrario, te reconozcamos en qué estamos fallando y en qué te estamos desobedeciendo. Y tengamos en alta estima, valoremos tu palabra, porque es la que nos da vida, porque el evangelio tuyo, tu palabra es poder de vida y que cambia y transforma vidas, Señor. Nosotros lo único que tenemos que es prestar nuestros oídos y obedecerte, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.